Muy buenas noches. Hoy damos apertura eh, a una serie de transmisiones que voy a comenzar a realizar debido a un circuito espiritual eh, que en 14 días más estaremos iniciando con un portal espiritual, un portal cósmico, un portal de bendición, un portal de flujo divino, eh, que conocemos como la fiesta de Pesaj. Eh, en la Biblia, porque todo nace desde ahí, en realidad dentro del lenguaje humano, en la Biblia es conocida, este evento es conocido como la Pascua, ¿ya? Como la Pascua. Y hay varias referencias dentro de en la Torá donde se habla acerca de la Pascua, ¿ya? Así se traduce popularmente la palabra Pesaj, que es el término que usamos en el idioma hebreo, y lo traducimos como Pascua, ¿ya? No hablamos de la Pascua del conejo, ni tampoco esa famosa Pascua que alude a la Navidad acá en Chile. No sé si se conocerá en otros países así la Navidad, pero a veces acá en Chile dice no estamos aproximando a la Pascua, hablando de la Navidad. No estamos hablando de ni la Navidad, ni estamos hablando tampoco de la Pascua del Conejo, ¿ok? Estamos hablando de un evento, eh, bueno, partiendo de la base que dentro del relato bíblico hay un evento que se da cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto. Todo eso es un relato que nos lleva a cosas más profundas, a conceptos más profundos y que realmente conectan con nuestro proceso de vida, que realmente conectan con nuestra realidad. Ya siempre parto por esta base literaria porque es lo que nos ayuda a crear la conciencia, o a crear la vasija, mejor dicho. Nos ayuda a crear la vasija, el contenido, aunque sea literal, pero desde ahí nosotros comenzamos a crecer, comenzamos a edificar este edificio espiritual desde las bases literarias que realmente nos llevan a asuntos superiores. Como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, hay de aquella persona que cree que los relatos de la Torá significan los relatos de la Torá, ya porque si creemos que los relatos de la Torá o esos relatos históricos es la esencia de la Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai dice que en el mundo hay mejores libros con mejores historias, incluso hasta en los cines pueden haber mejor historia que en la Torá si creemos que la Torá es el texto que tú lees así de forma literal. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo esto tiene sentido? ¿Cuándo esto tiene propósito? ¿Cuándo esto tiene significado en nuestras vidas? Cuando aprendemos los códigos que ahí están y esos códigos traen una revelación eh, al proceso de vida que estamos viviendo que nos lleva a asuntos eh, mejores y ese es el objetivo. Ya, si tú aprendes algo, ya sea el conocimiento dentro del lenguaje de la Kabbalah, dentro del lenguaje de la Torá o del lenguaje bíblico, pero ese conocimiento lo único que hace es nutrir tu ego, ese conocimiento lo único que hace es nutrir eh, tu intelecto y esa información no genera una evolución en ti, no genera cambios en tu vida, si no te hace más humilde, si no te hace eh, eh, más puro, si no te hace amar a los demás, y esto va por cualquier conocimiento, porque cuando tú llegas a toda esta revelación, en realidad la Torá es todo tipo de enseñanza. ¿Ok? De hecho, la palabra Torá nos habla de enseñanza, nos habla de instrucción. Por lo tanto, cualquier enseñanza realmente que pueda llegar a tu conciencia y genera cambios, pues eso es Torá. Eh,
o la palabra de Dios, como se suele decir. La palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios no es un escrito, la palabra de Dios son eventos, la palabra de Dios son personas, la palabra de Dios es el universo, la palabra de Dios son las circunstancias que constantemente te están hablando, la palabra de Dios es hablándote a través de los patrones que se repiten en tu vida. Eh, en realidad, todo aquello que entrega un mensaje para ti es la palabra de Dios. Y obviamente que eso es con el fin de tu corregir, con el fin de tu evolucionar y con el fin de tu crecer en muchos aspectos de la vida. Bienvenido, Miguel Ángel. El único que nos faltaba acá parece para completar. Muy bien, entonces, este relato que llamamos Pesaj tiene todo un evento a nivel histórico. Te doy la tarea de leer el libro de Éxodo, ahí aparecen todos los eventos de cómo hay un pueblo llamado hebreo, el pueblo de Israel en esclavitud, hay todo un sistema, hay toda una cantidad de años que Israel está ahí, eh, que se asienta, se acomoda en Egipto y hasta que aparece un ser llamado el faraón que lo termina esclavizando. ¿Ok? Todo estos son arquetipos de asuntos que ocurren dentro de nosotros. Bien, dejamos de lado la historia, ¿ok? Los años anteriores sacamos el jugo en cuanto a temas de historia, textos por aquí, textos por allá. Eh, ya no nos vamos a basar en tantos textos, vamos a ir al grano. ¿Ok? Entonces, vamos a partir por las bases fundamentales de, de este texto del libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 13, en donde se menciona la palabra Pesaj, ¿ya? Entonces, dice el texto, y de aquí después hacemos el santo espiritual. Dice el texto bíblico central, donde aparece esta palabra en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 13, en donde está escrito, y pasaré por encima de vosotros. Así dice, y pasaré por encima de vosotros. Y la palabra por encima, ¿ok? Desde ahí sale la palabra Pesaj, ¿ok? Pasar por encima. La palabra Pesaj también, eh, algunos lo traducen como saltar o pasar por encima. Y principalmente aquí está hablando de pasar por encima en el relato de aquellas casas que iban a estar marcadas, identificadas, para que el ángel de la muerte saltara o pasara por encima por aquellas casas que tenían ciertas marcas y bueno, todo lo que el relato aparece y nos dice por ahí. ¿Ya? Pero nos habla de pasar por encima, de saltar. ¿Ok? Entonces, como introducción tenemos que saber que la festividad de Pesaj eh, se da en la luna llena de Aries. Ya como dice el rabino Max, no es que se dio la fiesta, ¿ok? Para conmemorar la luna llena de Aries, sino que la luna llena de Aries provocó la liberación de la esclavitud de Egipto. Es decir, la luna llena de Aries tiene una energía particular que favorece al mundo, favorece a la humanidad, para generar este tipo de eventos, ya sea a nivel personal, a nivel colectivo, ¿ok? Eh, pero es importante tener claro eso. Ayer iniciamos el mes de Nisan, iniciamos el mes de Aries y la luna llena. Hay un portal cósmico que la Torá llama la festividad de Pesaj, ¿ya? Pero es una apertura cósmica, es una apertura espiritual en donde hay un flujo divino, una intervención
de la divinidad, una intervención del Creador a favor de nosotros. ¿Ok? Entonces, Pesaj es una de las celebraciones más profundas del calendario espiritual hebreo, en donde la tradición cabalística no solo se recuerda la salida de Egipto, sino que representa un proceso universal de liberación de la conciencia. No hablamos de una historia, no hablamos de un relato que ocurrió hace más de 3000 años atrás. Estamos hablando que Pesaj es un flujo, es un proceso universal de liberación de la conciencia. Ahora tú puedes decir, pero hay personas que han despertado su conciencia y no necesariamente la luna llena de Aries. Estamos claros de eso, ¿ok? Lo que ocurre es que hay un estímulo universal, hay un estímulo cósmico que permite, que te hace fácil ese despertar, que te hace fácil esa liberación de la conciencia. Entonces, Pesaj es un proceso universal de liberación para ti, en donde la conciencia divina se ancla a tu conciencia, en donde el flujo divino interviene en tu cerebro derecho, en tu cerebro izquierdo, en el hemisferio intuitivo y en el hemisferio racional, en donde el flujo del creador interviene a nuestro favor para romper patrones, romper paradigmas, romper estructuras, romper creencias, romper limitantes que no te permiten realmente ser tú en esencia. Entonces, desde la Kabbalah o la psicología espiritual y hasta las analogías, incluso hasta con la física moderna, Pesach describe el paso de un estado de esclavitud interior a un estado de libertad espiritual. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos de que la sabiduría espiritual, ¿ok? La sabiduría espiritual, principalmente esta sabiduría a la cual nosotros hemos abrazado, que es la sabiduría de la Cábala, realmente nos hace libre cuando hay intervención de esta luz en nuestro estado de conciencia. ¿Ok? Entonces, dijimos que el secreto de Pesaj, según la Cábala, lo encontramos en el mismo significado, Pesaj, que significa saltar o pasar por encima. ¿Ya? Entonces, el Zohar, el libro del esplendor, nos dice en sus páginas que en Pesaj se revela una gran luz de libertad del alma. De libertad del alma. Entonces, en algunas ocasiones yo les he comentado que la divinidad, el flujo divino, se manifiesta muchas veces de manera revelada y otras veces se manifiesta de manera oculta. ¿Ok? Y en los estados o en los procesos que están conectados con lo que llamamos festividades de manera revelada, ¿ok? De manera violenta, llamémosle así, de manera revelada o milagrosa, se manifiesta en la luna llena de Aries, ¿ok? En el universo hay un flujo, en el universo hay una energía que lleva a la humanidad, que lleva al ser humano, eh,
¿ok? Le estimula a poder hacer esa conexión con la conciencia divina o la presencia divina, ¿ok? Para realmente ser libre de cierto estado de conciencia que no te ha permitido alcanzar tu propia plenitud. ¿Ok? Entonces, la noche de Pesaj, la luna llena de Aries, nosotros conectamos con el Creador, nos unimos a la conciencia divina para que haya una intervención, ¿ok? En nuestro estado de conciencia, en las dimensiones de nuestra alma, y realmente podamos trascender y evolucionar y seamos mejores, ¿ok? En lo que realmente hemos venido a hacer en este mundo. Entonces, dentro de ti hay una luz oculta. Dentro de ti hay un potencial. Los cabalistas enseñan que la palabra Egipto en hebreo se dice Mizraim. Y la palabra Mizraim, que es Egipto, proviene de la palabra Mexar. Y Mexar significa estrechez, significa limitación. Entonces, estar en Egipto significa que el alma o la conciencia se encuentra en un estado de estrechez, o hay cierta parte de esa conciencia, hay cierta parte de esa alma que está en un estado de estrechez, en un estado de limitación y necesita libertad. O sea, hay algo que está impidiendo tu expansión. Hay algo que está impidiendo tu crecimiento. Hay algo que está impidiendo tu evolución, que es lo que es Mizraim, Egipto, tu estrechez mental, las limitaciones mentales, ¿ok? Y esas limitaciones se pueden evidenciar en muchos aspectos, ¿ok? Por lo tanto, Egipto va a simbolizar la mente limitada, una mente estrecha, una conciencia cautorizada, una conciencia que no tiene luz, una conciencia oscura, una conciencia con límites. Imagínate encerrado tú en un cuarto oscuro, en un cuarto muy pequeño y donde no puedas salir. En donde por más que tratas de buscar luz o por más que trates de salir, no puedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que necesitas una intervención. ¿Ok? Entonces, Rabisa Gloria Larizal enseña que la salida de Egipto ocurre cada año en el alma cuando la conciencia sale de las limitaciones del ego. Voy a repetir eso. La salida de Egipto ocurre cada año en el alma cuando la conciencia sale de las limitaciones del ego. La conciencia o el alma representan a Israel en la Torá y el ego representa al faraón en la Torá. Por lo tanto, salir de las manos del faraón significa que el alma sale de las limitaciones del ego. ¿Ya? Porque Pesaj abre una energía espiritual llamada Or Ajerut. La energía espiritual del Pesaj es Or Ajerut, es decir, la luz de la libertad. Pero cuando realmente somos libres, cuando la intervención divina provoca un estado de conciencia que te permite salir de las limitaciones de tu propio ego. Entonces, siendo así,
el ego puede ser un aliado para ti, porque igual necesitamos el ego para la supervivencia, eh, entre otras cosas, pero fíjate que mayoritariamente el ego se transforma en un enemigo de la persona cuando el ego ha tomado posesión, ha tomado tu alma cautiva, y más encima lo has nutrido, incluso hasta con una pseudo espiritualidad. Porque cuando el alma crece muchas veces, o el espíritu crece, ¿tú crees que solamente el espíritu crece? El ego le va detrás. Es por eso que dentro del relato de la Torá tú ves a Israel saliendo de Egipto y al faraón detrás de Israel. Entonces, ¿qué significa? Que cuando tú vas por delante, tu conciencia va tomando la delantera, el ego va detrásito. El ego también quiere tomar su parte, el ego también quiere accionar. De hecho, hay una porción en la Torá que se llama Beshalach. Esa porción del libro de Éxodo, que es una de mis favoritas, ahí se relata la salida de Egipto. Y el Zohar entrega pero muchísimos secretos. Incluso en esa porción se revelan los 72 nombres de Dios. Porque realmente lo que provocó en el mundo espiritual que haya intervención divina era que Moisés haya conectado con esta ingeniería divina, llamado los 72 nombres de Dios, y que provocó que el estado de conciencia de Israel, es decir, del alma, haya podido salir de esas limitantes. ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, vamos a explicar un poco acerca de los 5 niveles de esclavitud, de la esclavitud interior, o como venimos diciendo, las limitaciones del ego, ¿ok? O las capas del ego. Voy a hablar de 5 niveles de esclavitud interior. 5 capas donde el ego hace lo que quiere contigo. O puede hacer lo que quiere contigo. A lo mejor no las 5, a lo mejor una, a lo mejor dos, tres, cuatro, o tal vez 5. O tal vez ninguna, tal vez. Pero voy a traer esto a la mesa, ¿ok? Para ver si dentro de esta categoría de esclavitudes, ¿ok? Algo ocurre contigo. Entonces, vamos a profundizar en los 5 niveles de esclavitud interior que la Kabbalah asocia con Egipto, con Misraim, con la estrechez de tu conciencia, con la estrechez del alma. ¿Ok? Eh, entonces, esto no es solo simbólico, sino que son estructuras reales de la conciencia que condicionan cómo percibes, que condicionan cómo decides y a veces cómo te vinculas. Imagínate eso. Es decir, la esclavitud va a llevar a tu personalidad, va a llevar a tu carácter, o va a llevar tu voluntad a cómo percibir, a cómo decidir y cómo te vas a vincular. ¿Ok? Entonces, dijimos, Egipto viene de la raíz Mexar, o sea, Mizraim, raíz Mexar, que es estrechez o limitación. Entonces, cuando hablamos de Egipto, no estamos hablando de un lugar geográfico, sino que estamos hablando de un estado mental. Estamos hablando de un estado de comprensión limitado, un estado de comprensión estrecho. O estamos hablando de un estado mental, emocional, también repetitivo, donde cada nivel es una capa más profunda del ego. Entonces, ¿cuál es la primera esclavitud? A nivel básico, en lo básico, y lo primero es el miedo. El miedo. Bueno, según el relato de la Torá, el miedo viene del jardín de Edén.
¿ok? Desde ahí nace el miedo, cuando, bueno, el miedo nace cuando te desconectas de la luz, de la fuente divina, o cuando tu conciencia o tu alma eh, está desconectada, ¿ok? De la conciencia divina. Es por eso que el estudio de la Kabbalah te conecta a la conciencia divina y ella fuera el miedo. Vence al miedo. La conciencia, la supraconciencia, el conocimiento de los secretos del cielo, el conocimiento del árbol de la vida, el conocimiento de cómo funciona el universo físico y espiritual, pues realmente eso genera que el miedo se retire de ti. Entonces, y cuando a eso le agregas fe, o emuná, como decimos en hebreo, cuando le agregas esa confianza en la providencia divina, pues el miedo no tiene lugar dentro de ti, porque sabe de que todo es perfecto. Entonces, el miedo, el miedo es eliminar el mal de tu mente, eliminar muchas veces ese poder que tiene la dualidad en tu conciencia. ¿Y qué es lo que es la dualidad? La dualidad es separarte del creador, separar al creador de tu proceso, separar la divinidad de tu existencia. Entonces, la primera esclavitud es la esclavitud al miedo. Es vivir reaccionando desde un sistema de supervivencia. El Arizal lo asocia con los niveles inferiores del alma, principalmente ese nivel, el primer nivel del alma que llamamos Nefesh. Según la Kabbalah el alma tiene 5 niveles. 3 niveles de alma o 3 niveles de conciencia están en el cuerpo, que está el nivel de conciencia animal o instintiva, que en hebreo llamamos Nefesh. ¿Okay? Ese nivel de conciencia es una persona que solamente se mueve por instinto o por sus deseos físicos, fisiológicos, y cree que la vida es trabajar, comer y disfrutar la fisicalidad solamente. ¿Ok? Es decir, que no hay mayor relación porque hay un deseo de recibir permanente que no ha sido rectificado. eh, este nivel de alma llamamos Nefesh, es el alma biológica, se mueve solamente por necesidades fisiológicas. Y en nada se diferencia en este nivel de alma a los animales. Después hay otros niveles que están relacionados con las emociones, llamamos Ruach. El nivel de alma Ruach tiene que ver con los sentimientos, las emociones eh, o la vibración interior. ¿Ok? Hay otro nivel de alma o de conciencia llamado Neshama, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo o el cerebro, o el derecho del cerebro. Eh, Neshama, algunos lo asocian con el hemisferio izquierdo, otros lo asocian con el derecho, otros con los dos cerebros, o con los dos hemisferios cerebrales. Y es esa parte que te conecta, ¿ok? Con el mundo espiritual. Esa parte que te lleva al conocimiento, a la percepción, que están más allá de los 5 sentidos. Pero el miedo se aloja en el nefesh, es decir, en el alma instintiva. Entonces, ¿cómo se manifiesta cuando hay miedo? Por ejemplo, y aquí comienzo a dar ejemplos. El miedo a veces se manifiesta a través del rechazo. ¿Te ha pasado que tienes miedo a ser rechazado? Oye, incluso esta idea del rechazo, ¿ok? Nos lleva como enseña la psicología, nos lleva a las 5 heridas del alma o a las 5 heridas de infancia.
¿ok? En algún momento hablaremos sobre las 5 heridas y el árbol de la vida. Pero existe el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la injusticia, pero principalmente en el rechazo y en el abandono es donde el ego juega un papel fundamental en tu alma. Entonces, existe el miedo al rechazo, existe el miedo a perder algo o a perder a alguien. El tema es el miedo a perder. Existe el miedo a equivocarse, es el miedo que a veces no nos deja crecer. Cuando estamos anclados en una situación, cuando estamos anclados a ciertas realidades y tenemos miedo a tomar una decisión. No queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos romper limitantes. Queremos a veces, porque el ego te lleva a esa famosa ilusión de la seguridad. Por miedo no rompes patrones, por miedo no rompes relaciones. ¿Prefieres el caos seguro, que una salida incierta? Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama Egipto, se llama esclavitud, porque ese estado de conciencia, ese estado mental, no te deja avanzar. Una pura decisión puede cambiar todo tu destino. Por eso que los cabalistas dicen que incluso cuando tú te mueves de un país a otro, de un territorio a otro, cambia tu masal, cambia tu destino, cambia tu suerte. Hay una nueva energía, incluso hasta malos decretos, decretos kármicos son rotos, se anulan, porque hacer cambios, tomar decisiones importantes, realmente generan cambios en la vida. Pero el miedo no te deja, ¿eh? El miedo no te deja tomar un nuevo trabajo. El miedo no te deja salir de una relación tóxica. Pero ese miedo es tu desconexión con la divinidad. Ese miedo es tu desconexión con la fuente divina. Y eso es ausencia de muná, de fe, de confianza, de entrega en la sabiduría infinita y bondadosa que rige este universo. Porque solamente te aferras a tus fuerzas. Solamente crees que, entonces desde ahí nace el problema. Cuando te desconectas de la divinidad y crees que todo es por tu fuerza. Entonces tienes que desarrollar un grado de humildad y saber reconocer tu posición limitante y que requieres salir de Egipto, pero de alguien o de esa fuerza infinita, esa fuerza divina, que es la única que te puede arrancar, que te puede sacar de esa esclavitud. ¿Ok? Aunque esa fuerza divina te dé fuerzas, herramientas, ¿ok? Te dé la capacidad para tú poder salir. Pero si estás en esclavitud, es porque necesitas intervención. ¿Ok? Está el miedo a quedarse solo. Imagínate, miedo a quedarse solo. Miedo a pasar tiempo solo. ¿Eh? De hecho, las heridas de abandono que se dan en las relaciones
a veces en esas relaciones tóxicas, en esas relaciones kármicas o lo que sea, a veces la persona resiste tanto solamente por miedo al abandono, por miedo a no quedarse solo. Y eso hablamos de otro tipo de desconexión. Miedo a quedarse solo no es solamente una desconexión con el creador infinito, sino también refleja la desconexión contigo mismo. Doble desconexión. Desconectado de tu esencia, desconectado de tu propósito, desconectado de tu voluntad, desconectado de quién tú eres y desconectado de la divinidad. La divinidad está ahí mismo, está dentro de ti. ¿Ok? También existen dentro de estos miedos, hay personas que tienen miedo de decir lo que piensan por miedo a incomodar. Yo antes era así. Mi hermano de bendita memoria, cuando se fue al otro plano, una de las cosas que me enseñó fue, hermano, no te calles, habla. Obviamente hay formas de hablar, hay formas de decir, hay formas de comunicar, pero hay que hacerlo, porque la comunicación es la base de la vinculación. La comunicación es la base, ¿ok? De la paz. Pero existe el miedo a hablar, y eso también es desconexión, desconexión de tu identidad, desconexión de quién tú eres. Y al estar desconectado, no hay un equilibrio energético dentro de ti. Eres una persona que no sabe poner límites. Es una persona que no sabe darse a respetar. Eres una persona que no se da valor a sí misma. Eres una persona que no es digno consigo mismo. Vence esos miedos. ¿Eh? Eh, Otro ejemplo, que ya lo dimos, quedarte es tener miedo y quedarte en una relación para no estar solo. ¿Tienes miedo a estar solo? A veces es necesario pasar por eso. A veces es necesario porque la soledad es, el, es la etapa, es el momento donde tú te encuentras contigo mismo. Y no solamente eso. La soledad es el momento para volverte tu propia alma gemela. La soledad es el momento, es el trance donde tú puedes mirarte al espejo y amarte. Donde tu alma se reconcilia con el cuerpo, donde el cuerpo se reconcilia con el alma y donde hay una comunicación, hay diálogos. Entonces, es el trance para tú poder conocerte a ti mismo. Hay miedo y eso te lleva a no a veces a no tomar decisiones importantes, oportunidades. ¿Qué cuántas oportunidades has perdido en la vida por no tomar decisiones importantes? Entonces, imagínate que estamos hablando de una capa del ego que se llama miedo, que actúa en el Nefesh,
o en el bajo instinto de tu ser, a través de esta baja vibración. Y se ascenja, toma su fortaleza. ¿Por qué? Porque tu alma y tu conciencia están desconectadas. Desconectadas de la sabiduría infinita que rige el universo, es decir, desconectados del Creador, de la fuente divina, y eso automáticamente te lleva a perder la confianza o la fe, y hay una desconexión contigo mismo. Y nace la famosa frase de la persona que está cautiva y dice, no, mejor no me voy a arriesgar. Oh, lenguaje de cautividad, lenguaje de esclavitud. Mejor no voy a arriesgarme. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de ese miedo? ¿Cómo salir de esa capa del ego? ¿Cómo salir de esa esclavitud? Primero debes de detectar eh, el miedo en ti. No debes evitarlo, ¿no? Detéctalo, identifícalo. Trata de actuar, ¿ok? Haz el ensayo de actuar a pesar del miedo. Hazlo una vez. Te vas a dar cuenta que una vez que lo hayas hecho, algo va a ocurrir en tu interior y lo vas a poder hacer por segunda vez. Y ya la segunda vez te das más confianza, lo vas a hacer tercera vez, cuarta vez. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando eso va tomando velocidad, ¿ok? Firmeza, y de tanto repetir, ¿ok? De tanto enfrentar el miedo, hay una nueva reprogramación. Te reprogramas ahora desde la fuerza, desde el vigor, desde la valentía, desde el coraje, desde la confianza o la autoconfianza. O sea, un ejercicio básico que tú puedes comenzar a realizar es diariamente hacer algo pequeño que te incomode, ¿ok? Para esto tú tienes que darte tiempo, ¿ok? Para esto tú tienes que tomar decisiones. Para esto tú tienes que invertir en ti, ¿ok? Si hay algo, si te incomoda decir una verdad, dila. Si te incomoda poner límites, pon límites. Si te incomoda tomar una decisión, toma la decisión. Y no te vas a dar cuenta cuando vas a ir rompiendo el patrón, ¿ok? El patrón o al faraón, ¿ok? Que te esclaviza la conciencia, que te esclaviza el alma, ¿ok? Entonces, ya desarrollado la primera esclavitud del ego. La segunda esclavitud es esclavitud a patrones familiares. Dice Larizal en Shahara Gilgulim, en su libro Las puertas de las reencarnaciones, que el alma hereda correcciones a veces generacionales. Bueno, también hay un secreto ahí. Hay un secreto. ¿Te has fijado que la Torá dice que Dios visita la maldad de la primera, la segunda, hasta la cuarta generación? ¿Ok? Y la mayoría cuando lee ese texto cree que está haciendo alusión al tatarabuelo, al bisabuelo, al abuelo, etcétera. Bueno, se visita a las generaciones pasadas. Pero en realidad, ese texto, a nivel SOD, a nivel secreto, lo que realmente está diciendo de que Dios visita tus reencarnaciones. Hasta cuatro reencarnaciones. ¿Ok? Tu alma estuvo en un estado, ¿ok? Ok, tu alma regresó,
¿Ok? La supervisión divina dijo, a ver, veamos cómo anda esta alma con sus tikkunim, con sus rectificaciones, con sus correcciones, segunda generación. Ok, el alma dijo, me dediqué a rectificar algunos tikkunim, me quedaron dos pendientes. Ok, la fuente divina dice, ok, lo volvemos, ok, vamos a escoger unos par de años más adelante en la historia de la humanidad. Ok, corrigió un tikkun más. Toda la vida a lo mejor se esforzó, rectificó, le quedó uno, ok, perfecto. Cuarta generación. Rectificó, no vuelve más esa alma. Ok, esa alma ya no vuelve más. Conectado a la fuente infinita, infinitamente. Entonces, que Dios visita la maldad, y ahí, cuando se toma esto de forma religiosa, a veces se toma como para atacar, arrepiéntete y todo ese tema. Eh, pero estamos hablando, ¿ok? De que hay una supervisión divina de tu alma o los viajes de tu alma, hasta cuatro generaciones. Y esa supervisión, esa conciencia divina, está pendiente de tus tikkunim, de tus rectificaciones, de lo que hay que corregir en este mundo. ¿Ok? Es uno de los propósitos de por qué estamos acá. Nosotros nos aventamos en esta realidad. Nosotros fuimos. Nosotros escogimos esta forma de vida. Si nos adentramos a la raíz a los principios de todos los tiempos, al final, nosotros escogimos toda esta realidad. Nosotros le dijimos al Creador, nosotros queremos hacer esto. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de mirar, ¿ok? Las correcciones, ¿ok? Que vienes viajando de una vida a otra, pero a veces el alma hereda también genera correcciones generacionales. Encarnaste justo en una familia que su vibración era súper baja, ¿ok? El ambiente era tan fuerte que no te diste cuenta que terminaste repitiendo historias de tus padres. Se manifestó una esclavitud. Se manifestó que comenzaste a elegir parejas similares a tus padres. ¿Por qué? Porque se te grabó ese chip, ese modelo familiar, y al final hay un tipo de lealtad, hay un tipo de fidelidad en tu inconsciente que por atracción te llama la atención relaciones tóxicas, relaciones caóticas, relaciones violentas, relaciones narcisistas, ¿ok? Porque lo viste de papá y mamá. Entonces se te quedó grabado y quieres ser fiel a eso, porque eso es lo que tú entiendes eso es lo que tú entiendes por patrón, eso es lo que tú entiendes por verdad, eso es lo que tú entiendes por modelo, por diseño de familia. Y a veces incluso salir de ese modelo, salir de ese diseño de familia, crees que vas a traicionar. O sea, te das el derecho de traicionarte a ti y no traicionar al diseño, al modelo que recibiste, a la influencia que recibiste. Es que tú naciste para generar cambios en este mundo, no para seguir patrones que te autodestruyen. Entonces, ¿tú eres fiel a tu verdad o eres fiel a un sistema, a una influencia, a un patrón familiar, a un diseño realmente que no te deja ser tú? De hecho, hay una ley espiritual en la Torá que dice,
justicia, justicia perseguirás. Uy, si ensanchamos esa idea, ese concepto, justicia, justicia perseguirás, a ver si esa justicia es capaz de ser fiel realmente a la justicia. Pero a veces esas lealtades sanguíneas a veces no te dejan crecer. Y esto no tiene que ver que tú odies a papá o mamá o que tú lo rechaces, no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de creencias, estamos hablando de modelos de familia eh, que realmente son destructivos. De eso estamos hablando. Dios me libre de llevarte a deshonrar a tus padres. Pero una cosa son tus padres y la otra cosa son el diseño, ese modelo que a lo mejor ellos mismos vienen repitiendo de sus propios padres, de dos familias diferentes que se juntan sin conciencia y al final forman una bomba atómica. ¿Ok? Esto se manifiesta también repitiendo conflictos familiares. Entonces, vamos a dar ejemplos. Si en tu familia hubo abandono, ¿ok? Papá abandonó a mamá, si el abuelo abandonó a la abuela, entonces por ley de atracción, cuando has sido influenciado por este modelo, por este diseño, entonces, si no tienes conciencia, no tienes liderazgo, ¿ok? Si no realmente no te has hecho responsable, lo que atraes es abandono a tu vida también. Y atraer abandono, porque te abandonaste a ti mismo primero, es como un cordero que va al matadero. Se entrega. Otro ejemplo de patrón familiar, si hubo sacrificio, también te sacrificas. Si hubo inestabilidad, repites caos. Y de repente tú dices, oh, esto siempre me pasa. Nace la frase, nace la idea, esto siempre me pasa. El tema de la familia es un tema. Hoy en día existe la terapia transgeneracional, ¿ok? Hay muchos guías que son fuertes en esta área. Yo recomiendo a Rabbi Moshe Harmoni, ¿sí? Cabalista de Israel. ¿Será porque amo la Kabbalah? ¿Será porque la Kabbalah me da respuestas? ¿Porque la Kabbalah conecta con el alma y la esencia del ser humano? Pero esto no es ajeno. Cierta oportunidad, a veces tengo la oportunidad de conversar con ciertos amigos o amigas respecto a estos mismos temas de la familia. De hecho, eh, tú vas a la propia Torá y te das cuenta que hay desequilibrios familiares tremendos. Cuando vas a la historia o el relato ahí y ves los modelos de familia y se da esa inclinación del favorito, el favoritismo. Tú lo ves. Ahí lo vemos en la historia de Abraham con Isaac y Ismael. Lo vemos en la historia de, de Isaac con Jacob y Esaú. Lo vemos en la historia de Jacob con Joseph, José y sus hermanos. ¿Y eso qué cosa provocó? Caos. Caos.
Principalmente se generan unos ticunismos, unas correcciones entre hermanos que ni te la cuento. Al estilo Caín y Abel a veces. Y cuando eso ocurre, el alma tiene que regresar. Esas dos almas regresan, rectificar. A veces cuando regresan, regresan en papeles diferentes. El hermano mayor ahora el papá, y el hermano menor que era antes ahora es el hijo, un ejemplo. O viceversa. De hecho, cuando encarnamos, pese a que según el Zohar nosotros vinimos un alma femenina y masculina a la vez, y esa alma es dividida en dos. La primera porción va a dar al cuerpo la energía masculina, o esta alma masculina va a dar al cuerpo de un hombre y el alma femenina va a dar al cuerpo de una mujer. Eso es una cosa. Pero la Kabbalah también enseña que hay un contrato de un clanes de almas. Clanes de almas. Entonces, realmente hay que poner lupa, hay que observar realmente el tema de la familia. ¿Ok? Porque la familia es el nivel número uno de rectificación del alma. ¿Ok? Después está los otros niveles cuando luego te juntas con alguien, nivel número dos, nivel número tres con tus hijos, nivel número cuatro, el entorno, la sociedad, el trabajo, los amigos. Tienes espejos por todas partes, mostrándote, ¿ok? Tus potenciales, como también mostrando tus rectificaciones, tus sombras. Pero es que cuando realmente le tomas el sabor a esto, la vida se vuelve dinámica, entretenida, y al final le tomas el gustito a evolucionar, le tomas el gustito a crecer, a entender por qué, porque la conciencia se va ensanchando. Y sin apuros, pasas la primera etapa, pasas a la siguiente, vas creciendo, vas integrando, vas madurando, y no te diste cuenta que pasaron unos par de años y ya no eres el mismo. Has tenido logros, has tenido frutos, has tenido manifestación. Entonces, ¿cómo tú puedes salir de esto? Bueno, primero identificar el patrón. ¿Qué parte de ti, qué parte de ti se repite que tú hayas visto en tus padres? Observa si realmente las parejas con las cuales has estado o estás, ¿ok? Tienen los mismos patrones. Atrajiste a tu vida parejas similares o llevas una relación similar. Identifica tu patrón, nómbralo, reconócelo y comienza a elegir distinto. Qué bonito es cuando estás en pareja y la pareja trabaja en conjunto su espiritualidad. Cuando estás unido a una persona y hay un trabajo de rectificación, de corrección mutua, con amor, con comprensión. Así deberían ser todas las parejas. Pero hay parejas que son cerradas. Es uno a lo mejor queriendo evolucionar y la otra persona no está interesada para nada. A veces es la mujer, a veces es el hombre. Imagínate más cuando hay hijos de por medio. Uf, eso sí que es difícil. Pero no es imposible. Ok. Entonces, puedes hacer un ejercicio y escribir, ¿ok?
relacionar el concepto de amor y escribe, a ver, en mi familia el amor era, y escribe cómo tú veías que supuestamente era el amor, la definición de amor en tu familia. Escribe, yo aprendí en mi familia que, ok, anota lo que tú aprendiste de tus modelos familiares. Y si te das cuenta que hay algo que no, que realmente no tiene sentido común en ti, si te das cuenta que hay algo que te está deteniendo, entonces determínate a elegir diferente. Tú eres el responsable. Tú tienes el dominio. Tú tienes las capacidades y la fuerza. La divinidad te lo ha dado para hacer cambios en tu vida. Esclavitud número 3, deseos compulsivos. Ella, la segunda esclavitud respecto a los patrones familiares. Tercera esclavitud, deseos compulsivos. El Zohar llama, hay una palabra que se llama en hebreo yexer. De ahí viene la palabra yexer hará, viene la palabra inclinación, impulso al mal, o yexer nos habla también de impulso reactivo. De hecho, lo que hablamos ayer en la clase de la luna nueva de Aries, fue hablar sobre la reactividad un poco. ¿Ok? Cuando hablamos de impulso reactivo, casi siempre está relacionado con la impulsividad emocional. Cuando tocan tus heridas, cuando te sacan de casilla, cuando hay algo que tú ves, escuchas o te hacen sentir y te lleva a generar una coraza, una resistencia, o se te activa ese sistema de defensa que te hace atacar a la otra persona. Porque no quieres que te toque. Entonces, eso te lleva a la idea de que algo te hicieron y no has reconocido, no has integrado esa experiencia. Entonces, la tercera esclavitud nos habla de deseos compulsivos, nos habla de impulsos reactivos. Es por eso que nosotros no podemos ser eh, estímulo-respuesta. Nosotros no podemos actuar acción-reacción, porque tú eres una persona que elige cómo reaccionar, elige qué decisiones tomar, no se mueve por la emoción. Si esta persona me la hizo, me la tienen que pagar. Si esta persona se enojó conmigo, yo también me enojo. Si esta persona se aisló de mí, yo también me aíslo. Si esa persona me gritó, yo también le grito. Entonces, ¿por qué reaccionas de esa forma? Como piloto automático. Y no eres tú la persona que elige. ¿Por qué tienes que responder de la misma forma? Hay personas que le tocan el ego, son capaces de destruir el mundo. ¿Quién es una persona que tiene carácter? La persona que tiene carácter no es aquella persona que anda enojada, aquella persona intocable, que tiene el ego por las nubes. Al contrario, la persona que tiene carácter es la persona que tiene autocontrol de sí misma. Esa es la persona que tiene carácter. Esa persona que decide no moverse por sus instintos.
pero es una persona valiente que es capaz de derrotar al ego, es capaz de derrotar la reactividad, frenarla, canalizarla, armonizarla, equilibrarla. No es aquella persona que el que me la hace me la paga tiene carácter, ¿no? Esa persona es una persona débil. La persona que se rige por los impulsos o por la reactividad es la persona débil, no es fuerte. Por más roja que se le ponga la cara de ira, si una persona se le pone la cara roja de ira, esa persona es débil. No nos engañemos. Como dice un diputado en Chile, no nos equivoquemos. Entonces, ¿en qué mides tu fortaleza? ¿En la capacidad de enojarte y de destruir el mundo que te rodea? Eres débil si eres así. ¿Sí? Entonces, esto se llama la esclavitud de los deseos compulsivos. Fíjate que o sea, imagínense que son, son armas del ego que pasan, pero a veces desapercibidos, que estamos acostumbrando siempre, nos acostumbraron siempre a hablar, sale del pecado, sale de la fornicación, sale del adulterio, sale del robo, sale de la idolatría. ¿Sí? Y la religión es experta para decirte, sale. Bueno, son desequilibrios a nivel fisiológico, a nivel de instinto. Pero muchas veces las personas que andan condenando gratis al mundo y que andan mandando al infierno gratis a la gente, son las personas más heridas que pueden haber, menos trabajadas, con más impulsividad, es decir, están en esclavitud. Si una persona es capaz de chismear, si una persona no controla lo que habla, si una persona denigra, si una persona difama a otra, esa persona está en esclavitud. No es capaz de controlar el impulso de sus palabras, de su lengua. Por más gritos que dé, por más saltos que dé, cuando tú te adentras al camino de la espiritualidad, tú observas solamente, observas. Y observas con amor, con compasión, pero a veces cierran la boca. Entonces, el Yexer, el impulso reactivo. ¿Eh? Entonces, también está la ansiedad de gratificación inmediata, otro impulso. Aquí es cuando saltan los procesos. Te quieres ganar todo rápido, quieres obtener todo rápido y no vivir el proceso. Imagínate que Israel saliendo de Egipto y apenas sale de Egipto entra a la tierra prometida. Yo me imagino qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido, ¿no? Tuvo que pasar por el desierto. El desierto es la transición, es el proceso de nosotros. ¿Eh? Entonces, gratificación inmediata. A veces hay parejas que se juntan por gratificación inmediata. Me gusta esa persona. Hay decisiones que se toman por gratificación inmediata. Haces tratos, contratos por gratificación inmediata. Lo que hablaba ayer en la clase, a veces te cambias de trabajo creyendo de que vas a por ganar más dinero y claro, puede ser que a lo mejor sea una decisión buena, pero hay que estudiar qué te está motivando al cambio.
Hay personas, ¿ok?, que son impulsivas en este sentido. Está también la esclavitud, bueno, a nivel de los deseos compulsivos, a las adicciones. Adicciones emocionales, ¿ok? Cuando constantemente necesitas validación, cuando constantemente necesitas gratificación, eh, o adicciones conductuales. Aquí ya entramos a nivel fisiológico, pueden haber adicciones eh, a la pornografía, adicciones a la droga, adicciones eh, a visitar lugares que no corresponden, que te hacen mal, y son tipos de esclavitud, ¿ok? Y a veces en este tipo de adicciones es donde el dinero se te va rapidito. Yo tengo una adicción, y mi adicción es comprar libros. Trato de controlarme. Cuando voy pasando por las librerías y bueno, es olor a libro, la verdad que lucho con mi impulso. Lucho con mi impulso con eso. Pero obviamente todo dentro del equilibrio, no pasa nada. Cuando las cosas están equilibradas, no pasa nada. Esa es la idea. Entonces, dentro de la esclavitud de los deseos compulsivos o el impulso reactivo, de repente hay ejemplos tan básicos como te pone a escribirle a alguien, ya estamos en nuestra generación, te pone a escribirle a alguien que sabes que no te conviene, ¿cierto? Y le das, y le escribe, y lo buscas, y andas detrás, ¿ok? Y de repente relaciones tóxicas. O puede ser relación de pareja, o puede ser incluso hasta relaciones de amistad, que a lo mejor no te está llevando por un buen camino, te hace daño, te destruye, te lleva a otras adicciones, pero dale. O cuando has pasado por una relación donde no te amaron, donde no te quisieron, y tú sigues dándole a la misma persona. No hay dignidad. Otro impulso a nivel fisiológico es cuando nos ponemos a comer cuando incluso ni hambre tenemos. O cuando tenemos hambre y no gestionamos lo que vamos a comer y le ponemos lo que sea para tapar el hambre. Eso se llama impulsividad. Hay personas que son esclavas, ¿ok?, a la comida. Y a veces comidas que no te nutren. Ahí viene el tema del aumento de peso, la obesidad, ¿ok? Porque a veces hay ansiedades. Y esas son manifestaciones del cuerpo cuando el alma está bloqueada en otras áreas. ¿Ok? Otro ejemplo de impulsividad, y en estas generaciones se da mucho, revisar, por ejemplo, el celular compulsivamente. ¿Ok? Bueno, hay personas que pueden estar 3, 4 horas en TikTok y no, y a lo mejor es un asunto no provechoso. Otra impulsividad que de repente puede haber es engancharte emocionalmente rápido. Te dijeron que eras bonito, te dijeron que eras bonita y ya te imaginaste cualquier cosa. La frase mental que se da en esta persona que es compulsiva es lo necesito ahora, lo necesito ahora. Y lo necesito ahora nos habla de carencia.
Entonces, sale, rompe este sistema saliendo de la reacción automática. Espera, respira antes de actuar, observa antes de actuar. Muchas veces el impulso desaparece. Principalmente cuando esperaste, observaste, lo integraste, pues realmente tu reacción puede ser otra. Está la esclavitud a la percepción material. No, esclavitud número 4. ¿Cuál es la esclavitud a la percepción material? Es creer que la realidad visible es toda la realidad. ¿Sí? Aquí muchas personas, principalmente los signos de tierra, que entran en juego a veces, cuando creen que la realidad visible, palpable, ¿ok? Los placeres de la vida, el dinero, el trabajo, es toda la realidad. La Kabbalah nos enseña que este mundo físico es el mundo del ocultamiento. Es ocultamiento. Entonces, la esclavitud a la percepción material se manifiesta cuando juzga a los demás por la apariencia. ¿Ok? ¿Cómo se manifiesta cuando comienzas a pensar y tú dices, todo es casualidad? Pero es que en el universo no existen las casualidades, todo es causalidad. Todo obedece a una causa, a una acción y una reacción. El universo, ley de causa y efecto. ¿Ok? No es casualidad lo que estás viviendo. Hay una causa detrás que tienes que descubrir. Esa causa es la raíz de tu proceso. ¿Ok? También cómo se manifiesta la esclavitud a la percepción material cuando hay desconexión de espiritualidad, cuando no te interesa los asuntos del alma, cuando no te interesa invertir en tu camino espiritual, cuando no te interesa invertir en libros, cuando no te interesa en materia de autoconocimiento y autorrealización personal, no te interesa. Y yo siempre digo, nosotros somos seres interdimensionales. ¿Sí? Y somos, según la Cábala, tenemos 4 dimensiones. Dimensión espiritual, dimensión mental, dimensión emocional o dimensión física. Otros le llaman cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo biológico. 4 dimensiones. ¿Ok? Y en las 4 dimensiones de nuestro ser, nosotros tenemos que saber invertir. Invertir tiempo, invertir conciencia, invertir autocuidado. Hay personas que invierten en el cuerpo físico. Gente que come bien, que se nutre bien, gente que hace ejercicios, que va al gimnasio, gente que come sano, gente que es disciplinada para comer, gente que come con conciencia, gente que come con presencia, gente que, o sea, que realmente cuida su cuerpo. Pero eso no es garantía de que la persona no se pueda enfermar. Porque el cuerpo está anclado a una dimensión superior que son las emociones. Te puedes cuidar mucho físicamente, pero si tus emociones no están en equilibrio, o por lo menos no estás en ese trabajo de tratar de mantenerte equilibrado, porque realmente nosotros no, jamás nos vamos a equilibrar, pero estamos en ese trabajo de estar tratando de que las aguas permanezcan tranquilas. Entonces, después viene la parte de invertir en la inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, invertir en gestionar buenas emociones, en elevar las vibraciones de la emoción, en saber amar,
en saber poner límites, el saber autocontrolarte, no ser reactivo, el saber ser humilde, el saber ser perseverante, tener esa fuerza interna de la victoria, el saber conectar desde el corazón con los demás, desde la esencia. O sea, hasta mismas cosas que empezamos a ver en esta clase, el tema del miedo, por ejemplo. El miedo es una emoción, una vibración muy baja. Entonces, hay que invertir, ¿ok? Hay libros que te ayudan, hay terapias que te ayudan, pero todo tiene que ser relacionado a invertir en eso, ¿ok? También tienes que invertir en tu intelecto, tener tu propia biblioteca, desarrollar la cultura de la lectura, que sea un estímulo. Yo he llegado al nivel, personalmente, de que leer un libro realmente me excita. Siento, siento esa excitación mental, y no es físico, es algo mental. Siento placer leer, abrir un libro, ¿ok? Y porque por aquí entra todo. Y ahí viene la educación, tu formación a nivel espiritual, tu alma. Invertir en tu espiritualidad. Es que a ti te enseñaron que tú das todo por tu cuerpo. Pero cuando se trata de niveles superiores, emoción, intelecto, espiritualidad, y aparte que la religión te viene a poner en tu chip mental de que todo debe ser gratis, o sea, cuando te toca ir al nutricionista, pagas calladito. Cuando te toca ir a neurólogo, pagas calladito. Cuando te toca ir eh, al salón de belleza, pagas calladito. Cuando te toca hacer manicure o pedicure, pagas calladita. Cuando te toca ir al gimnasio, pagas calladito. Cuando te toca hacer un chequeo médico, no te tiembla la mano para pagar, para invertir. Pero cuando se trata de asuntos del alma, no. Oh, ¿cómo está cobrando? ¿Cómo esto? ¿Cómo es tu biblioteca en tu casa? ¿Tienes biblioteca? ¿Tienes libros? ¿Qué haces con tus libros? Entonces, esto se llama ser integral. Nosotros somos seres integrales. ¿Pero por qué ponemos excusas? ¿Ok? Y tú tienes que constantemente estar observando tus cuatro dimensiones, tus cuatro mundos internos. A lo mejor le está dando mucho al cuerpo y poco a la conciencia, poco al alma. ¿Ok? Te la pasas más viendo series tal vez que formándote en ciertas áreas, educándote en ciertas áreas. Si tienes un desequilibrio en el ámbito de pareja, en el ámbito de la familia, edúcate en el ámbito de la familia. Invierte estudios, invierte cursos, ve a terapias, desarrolla tu conciencia familiar. Si estás en el rol de papá y mamá, invierte en tu crecimiento, en tu desarrollo, para que puedas educar a tu hijo, formarlo con conciencia. Es importante el conocimiento, es importante la educación, es importante la formación, en todos los sentidos. Entonces imagínate los niveles de esclavitud a veces andamos completamente volados, a veces andamos, pero no sé en qué universo andamos, que realmente no tenemos dirección.
no tenemos dirección. ¿Sí? Entonces, la esclavitud de la percepción material puede llegar a creer de que una ruptura, ¿ok? Porque estás guiándote por tus cinco sentidos, no hay conciencia, no hay expansión, que lo que te ocurrió es por mala suerte. No porque el tipo que me tocó era súper malo. No porque la mujer que me tocó era muy tóxica. No, eso fue una relación de muy mala suerte. Y no aprendiste nada. Y te quedaste con el resentimiento, pero no hubo aprendizaje, no hubo integración. No ver aprendizaje en lo que te ocurre es esclavitud. No ver aprendizaje en tu proceso es esclavitud a la percepción material. O vivir en automático. No hay dirección en tu vida, no hay propósito, no hay visión de vida. Vive el día a día, te levantas, te vas a trabajar, haces tus quehaceres, tus compras, llegas a la casa, comes y duermes. ¿Eso es vida? ¿Vivir sin propósito es vida? ¿Vivir sin dirección, sin sentido, sin aprendizaje? ¿Y tú crees de que la vida es lo que pasa afuera? Entonces, comienza a buscarle significado detrás de cada situación. Y pregúntate, anota esta pregunta y manténla siempre presente. Y pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Ok? Ahora me tiene un cuadernito y en cada evento del día escribe, esto vino a enseñarme y escribe qué cosa te enseñó. O cuando llegue la noche, aparte de un tiempo y di, a ver, esta situación que viví hoy, esta fue la enseñanza que me trajo. ¿Ok? Pero ojalá que la enseñanza no sea, oye, esta persona me hizo esto, esta persona la odio, esta persona es así. O sea, está en el papel de víctima y del niño resentido y no te haces cargo de que detrás de todo eso hay un mensaje, hay una enseñanza para ti transformadora cuando sabes realmente integrar el proceso, la experiencia. Y esclavitud número 5 y última, con esta terminamos, la esclavitud al ego, que es el nivel más profundo. ¿Cuál es la esclavitud del ego? Es la de identificación con una identidad falsa. ¿Ah? Cuando te crees algo que tu alma no es. Cuando te pones máscara, cuando te pones vestiduras, caparazones, roles, funciones. Esta identificación falsa a Larizal le llama vestidura del alma. ¿Ok? ¿Cómo se puede manifestar? Queriendo tener razón. El ego siempre quiere tener la razón. El ego, por otra parte, quiere tomarse todo personal. El ego cree de que un comentario que hicieron, algo que escuchaste, está girando en torno a él. Y te lo tomas todo personal. ¿Cómo se manifiesta la esclavitud al ego? Vivir desde la historia personal. Decir yo esto otro. ¿Ah? Con autohalago.
¿Qué pasa cuando alguien te dice que no le importa tu opinión? ¿Qué le pasa a tu ego? ¿Qué pasa cuando alguien te critica? ¿Cómo reaccionas? ¿Te lo tomas personal? ¿Esa persona se volvió tu enemigo? El ego también necesita controlar todo. Entonces el ego te dice, esto se trata sobre mí. El yo. Aquí estamos en el yo falso. Existe una palabra en hebreo que es bitul. Bitul es autoanulación del ego. ¿Ok? Entonces, cuando algo te afecte, cuando algo te mueva por dentro, pregúntate, ¿esto realmente es sobre mí? ¿Esto realmente se trata de mí? Entonces, imagínate, haciendo un resumen de estos 5 niveles de esclavitud, el miedo te lleva a la parálisis. Los patrones familiares te pueden llevar a la repetición. Los impulsos te pueden llevar a la pérdida de control. La mala percepción o la percepción limitada de la realidad o la percepción solamente a la materia te lleva a la desconexión de lo esencial, de la verdad. Y el ego te lleva al sufrimiento. El ego te lleva al dolor, te lleva al sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de salir de Egipto, no sales de Egipto de una vez. Vas saliendo de Egipto por capas, por capas. Cada vez que eliges en vez de reaccionar, cada vez que te respetas en vez de adaptarte, cada vez que sueltas en vez de aferrarte, estás saliendo de Egipto. Entonces, como publiqué hace unos par de días atrás en una imagen, tú no eres tus patrones, eres quien los observa y los transforma. Hemos terminado la clase número 1 de esta serie de charlas sobre este portal cósmico transformador que llamamos Pesaj. Bien, con esto entonces termino la conexión de hoy, esperando que podamos todos integrar toda esta sabiduría, toda esta luz en nuestros procesos de vida y que este año sea como ninguno en tu vida. Que este portal realmente te lleve a una liberación personal muy grande y tú veas luego cómo el universo ahora te respeta, cómo el universo ahora, cómo el universo ahora te responde, cómo el universo ahora quiere enviarte el flujo que no te quería enviar antes. ¿Ok? Porque te desbloqueaste a ti primero, dejaste que haya intervención divina en tu vida, tomaste esas acciones y eso generó los cambios. Esta es la primera clase de 5, ¿ok? La primera de 5, porque las otras se vienen igual buenísimas y de mucha riqueza espiritual. Así que te deseo bendiciones y que el Creador del universo te ilumine cada vez más en este mundo.